Hola queridos amigos y hermanos, en esta hora les saludamos de una manera muy atenta. Le invitamos a que permanezca con nosotros estos 30 minutos, por favor, no le cambie a su dial. Y déjeme hacerle una pregunta el día de hoy. ¿Cuál es el llamado de Dios para su vida? Es una buena pregunta, ¿no cree usted? Bueno, Efesios capítulo 4, versículo 1 dice: por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. ¿Sabe, mi amigo y mi hermano? En la Escritura, en la palabra de Dios, somos llamados, ¿sí?, con frecuencia para poder escuchar, y la palabra nos habla con referencia a pertenecer cada uno de nosotros a Cristo Jesús. ¿Sabe? Cuando pertenecemos a Él, estamos enamorados y completamente comprometidos a hacer brillar la luz de nuestro amor por Cristo y a seguir su voluntad para nuestras vidas. Esto nos lleva a esa pregunta: ¿cuál es el llamado de Dios para tu vida? Para las personas de fe, esta pregunta puede ser fuente de misterio, frustración y confusión. Queremos saber qué debemos hacer. Bueno, déjeme decirle, Dios nos llama a todos a ser sus discípulos, sus seguidores, y hacer su obra aquí en la tierra. Cuando contemplamos lo que Dios nos llama a hacer en nuestras vidas, debemos humillarnos para seguir su dirección y guía. Por eso, en la oración de este día, usted le puede decir: Señor, ayúdame a aceptar tu llamado para mí con sabiduría, gracia y humildad, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy interesante esta reflexión, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas? Y creo que ese llamado es a ser un fiel discípulo, seguidor de Él, que le representamos ante una sociedad que necesita salvación. Así que cumplamos con ese llamado. Bueno, mis amigos y mis hermanos, estamos felices una vez más detrás de estos micrófonos, sabiendo que usted nos está sintonizando. Gracias por hacerlo. Y este es su programa radial Puerto Seguro con su servidor, el pastor Raúl Castro. Y saludamos a todas las emisoras que en esta hora transmiten nuestra programación ahí en su país, en su ciudad, en su comunidad. También damos una bienvenida a toda la gente linda que nos sigue en redes sociales. Gracias por hacerlo. Le pedimos que si el tema de hoy es un tema que habla a su vida, por favor ayúdenos compartiéndolo para que mucha gente se pueda beneficiar de su contenido. Hágalo el día de hoy. Y si no tiene una iglesia donde congregarse y vive aquí en el área de Puerto Arturo, Texas y sus alrededores, venga a conocernos. Somos Iglesia Roca de los Siglos. Estamos ubicados en el 5328 de la Gulfway Drive, aquí en Puerto Arturo, Texas. Haga planes de estar con toda su familia el día domingo a las 11 de la mañana y los días miércoles a las 7 de la tarde. Búsquenos en redes sociales como Roca de los Siglos o Raúl Castro. Hágalo el día de hoy. Y le invito a que visite nuestro canal de YouTube, ¿sí?, Roca de los Siglos, donde puede ver todas nuestras prédicas, nuestras enseñanzas, nuestros mensajes que compartimos aquí en la radio, y también los temas que compartimos en nuestras instalaciones de Iglesia Roca de los Siglos. Una vez más, póngale solamente Roca de los Siglos. Suscríbase, por favor. Queremos que usted se beneficie del material que continuamente estamos subiendo. Bueno, en esta hora vamos a estar abriendo un tema para esta semana. Y como veíamos en la reflexión, ¿cuál es el llamado de Dios para su vida? Bueno, vamos a estar hablando sobre el Dios
que te llama, sí, un Dios que continuamente está buscándote, buscándome, pues para que tengamos una relación más plena, más satisfactoria con Dios. Y sabe, Dios es un Dios que nos llama, Dios es un Dios que nos busca, Dios es un Dios interesado por su vida y mi vida. Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 20 dice él, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oiga, qué palabra tan más impresionante. Él nos dice que él está a la puerta. Y sabe, no necesariamente tenemos que idear que está en otra puerta, sino que está a la puerta de tu vida, ¿sí? De tu existencia, y no solamente está en la puerta, sino que está llamando. Él llama continuamente al hombre, a la mujer, al joven, a la señorita. Dijimos, ¿por qué? Porque quiere relacionarse con él, con ella. Él quiere que le conozca, quiere que tenga usted la esperanza de vida, que conozca el amor, el perdón, la misericordia de Dios. Y dice, si alguno oye mi voz, en primer lugar, hay que escuchar la voz de Dios. Y sabe, alguien podrá decir, bueno, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? A través de la Biblia, a través de la Escritura, pero también a través de circunstancias, a través de lecciones de la vida, a través de problemas, enfermedades, pero también a través de hombres y mujeres de Dios que llevamos una palabra, ¿no? Que expresamos el mensaje de Dios para que el mundo, la sociedad, pueda escuchar la voz de Dios. Entonces, si alguno oye mi voz, en primer lugar, hay que aprender a oír de Dios. Y en segundo lugar, no basta solamente con oír, sino tenemos que abrir la puerta. Entonces, ¿qué dice el Señor? Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y sabe, yo creo que el mayor privilegio que podemos tener como seres humanos es el hecho de que el Rey, sí, de la creación, el Dios Todopoderoso, fíjese, nos dé el privilegio de sentarnos a la mesa con Él. Sí, no es el presidente de una nación, no es la celebridad de X nación, sino es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe? Esto es un privilegio maravilloso. Y el asunto es que no nosotros le llamamos a Él, Él nos está llamando cada día. Ahora, cuando llegamos al término llamado, ¿qué es ese llamado? Bueno, sabe, el llamado es un destino, ¿sí? El llamado es un destino que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Esto es maravilloso. Gálatas capítulo 1, versículo 15, el apóstol San Pablo nos dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto es lindo, ¿no? Saber que Dios tiene pensamientos, cruzan en su mente pensamientos y todos son buenos, todos son de beneficio, pero no solamente piensa en eventos, en cosas, sino piensa en personas. Y no solamente piensa en personas, sino piensa en ti, sí, en usted, mi amigo, mi amiga, dama, caballero, en mí, en cada uno de nosotros. Entonces dice, cuando agradó a Dios, o sea, fue del gusto de Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Algo que debemos de entender es que Dios nos ha dado vida. Si estás vivo, viva el día de hoy, no es casualidad, no es por causa de tus padres, un asunto biológico, sino que fue por la voluntad perfecta y agradable de Dios que nos dio la vida y que nos ha preservado el día de hoy. Sabe que hay hijos que mueren a la temprana edad, o algunos que inclusive no logran nacer, ¿no? Pero usted y yo, si ya tenemos conciencia, si ya tenemos años en nosotros, debemos valorar
el hecho de estar vivos el día de hoy y que no fue por la casualidad, no fue un error del destino, sino fue la voluntad de Dios. Le agradó a Él y nos apartó desde el vientre de nuestra madre. Cuando nos estábamos formando, cuando Él nos estaba dando forma, cuando todavía estábamos ahí en ese vientre de mamá, Dios nos llamó. Esto es lindo. Entonces, ese llamado es la invitación que Dios nos hace para que vivamos según su voluntad en nuestras propias vidas, desarrollando ese potencial que hay en nosotros. Dios ha depositado un potencial extraordinario en tu vida y en mi vida. Y Él no quiere que ese potencial se deteriore, no se termine o no se le dé el uso adecuado. No, Él quiere que ese potencial pues llegue a su máxima capacidad, y por ello Él nos hace la invitación, ¿sí?, para que vivamos según su voluntad de nuestras vidas. Cuando decidimos vivir a la manera de Dios, Él toma el control de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, y Él es el guía que nos lleva, nos conduce a puerto seguro. Podemos depositar nuestra vida en sus manos sabiendo que de antemano Él nos llevará a lugares maravillosos. Él estará con nosotros, Él nos dará la sabiduría, nos dará la guianza para que nuestra vida sea una vida, dijimos, productiva. Ahora, hay hombres y mujeres de Dios que han escrito con relación al llamado. Por ejemplo, Oswald Chambers dijo: Dios no dirigió su llamado a Isaías. Isaías escuchó a Dios decir: ¿quién irá por nosotros? El llamado de Dios no es solo para unos pocos, sino para todos. Que escuche o no el llamado de Dios depende de la condición de mis oídos. Y lo que oigo exactamente depende de mi actitud espiritual. ¡Wow! ¿Qué pensamiento tan más impresionante! El llamado de Dios no es solo para unos pocos, ¿sí? Alguien podrá decir: ¿por qué Dios no me salva? ¿Por qué Dios no cambia mi vida? ¿Por qué Dios no mira hacia donde yo me encuentro? ¿Será que mi situación no tiene ningún lugar en su vida? ¿No le preocupa mi situación actual? Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Él te hace un llamado. Y como dice este autor, el llamado no es para pocos, sino es para todos. Si usted está escuchando o viendo este programa, mi amigo, mi amiga, joven, señorita, no es una casualidad, sino que es el medio que Dios usa para que sepa que usted tiene un llamado de parte de Dios a vivir de acuerdo a su voluntad. Sigue diciendo el autor: que escuche o no el llamado de Dios depende de la condición de mis oídos. No quiere decir que vamos a estar sordos literalmente y por eso no escucharemos el llamado. Quiere decir que muchas veces somos sordos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no queremos una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos querencias, tenemos amistad en el mundo, tenemos ciertas cosas que no queremos abandonar, que es de alguna manera más importante el placer, el gusto, mis ideas, lo que yo pienso de la vida en vez de Dios. Entonces depende de la condición de mis oídos. Estoy vulnerable, soy una persona que está atenta a lo que Dios dice. ¿Sabe? Hay mucha gente indiferente el día de hoy, incrédula, que piensa que Dios no existe, que es una fábula, una fantasía. Pero cuando vemos, por ejemplo, lo que sucede en nuestra sociedad, por ejemplo, estas calamidades que se vienen, oímos de estos terremotos tan terribles que están sucediendo en el mundo y cómo mucha gente ha muerto a causa de los terremotos. Podemos ver tempestades, podemos ver todo este tipo de fenómenos naturales que azotan al mundo.
Entonces como que la persona reflexiona y dice, wow, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está sucediendo? Dios, ¿qué está sucediendo? Entonces no esperemos, escúcheme, no esperemos que el mundo se ponga cada día más peor para escuchar el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Tengamos un oído accesible. Y dice, lo que oigo exactamente depende de mi actitud espiritual. No hay otra, ¿no? O respondemos al llamado de Dios o simplemente somos personas que no queremos ninguna relación con Dios. Cuidado con ello. Elizabeth George dijo, criar a tus hijos para que amen y sirvan a Jesús es cumplir uno de los llamados más importantes de Dios para tu vida. Un llamado que Dios nos hace, hermanos y amigos, el día de hoy a nosotros es para que seamos salvos, disfrutemos del bienestar de Dios y que podamos transmitir esos mismos valores, esos mismos principios para nuestros hijos, nuestras hijas, la futura generación. Sam Roberts escribió, cuando Dios te llama, cuando Él hace ese llamado en tu vida, hay una autoridad en la que comienzas a caminar. ¡Wow! ¡Qué interesante! Cuando Dios te llama, cuando Él te hace llamado a tu vida, hay una autoridad en la que comienzas a caminar. Es la autoridad del Señor. Os Guinness expresó, el llamado no es solo cuestión de ser y hacer lo que somos, sino también de convertirlos en lo que aún no somos, pero a lo que Dios nos llama a ser. Ese es el llamado, no lo que somos el día de hoy, sino lo que Dios planea para nuestras vidas. Y Paul David Tripp dijo, Dios nos llama a hacer teología, es decir, a vivir con una conciencia de Dios en todo momento. Dios nos llama a que los valores de Dios sean los que guían nuestra existencia. Y cuando tenemos esos valores, cuando viene lo que es incorrecto, lo que no aprueba Dios, simple y sencillamente nuestro espíritu lo va a rechazar y nuestra actitud va a ser de buscar la justicia y desechar el pecado. Entonces debemos de entender que hoy en día, en medio de un mundo de oportunidades, los medios de comunicación continuamente ofrecen programas y ofertas de empleo. Y muchas veces nos vemos bombardeados por toda esta cantidad impresionante de llamados a comprar, a trabajar, a ir, a mover, a viajar sucesivamente. Y es nuestra responsabilidad responder al llamado a participar, rechazar o aceptar las ofertas. Aunque muchos escuchamos este tipo de ofertas, no todos atendemos los llamados, solo asisten los que se sienten interesados en dichas ofertas. Y esto es algo que entendemos, ¿sí? Cuando usted está interesado en un anuncio o en un viaje o en un plan o una casa que usted anda buscando, pues cuando hay una oferta de trabajo o una oferta de oportunidad, pues usted decide, ¿no? Porque está interesado, interesada en viajar, en estudiar, en la oferta que sea. Bueno, y otros simplemente que no están interesados en nada de ello, harán caso omiso. Bueno, de la misma manera, Dios tiene una gran cantidad de llamado, tanto para aquel que no le está sirviendo el día de hoy, aquel que vive una vida a su propia manera, como también para el creyente. Ahora, el cupo es ilimitado. En el llamado que Dios hace, no es un llamado limitado, de decir, bueno, tengo tantos lugares disponibles para todo aquel que quiera aceptar mi gracia y mi perdón. No hay un cupo limitado, hay un cupo ilimitado. En el llamado de Dios entra usted, mi amigo, mi amiga, joven, señorita, quien sea usted. En el llamado de Dios usted entra, hay capacidad para todos. Ahora, cuando vemos en la Escritura podemos ver que muchas personas fueron llamadas, pero muchos de ellos dijeron sí al Señor y muchos otros pusieron excusas.
algunos dijeron estoy ocupado, algunos dijeron después, algunos dijeron es que no estoy capacitado, pusieron un sinfín de excusas, ¿sí? Dijeron que no tenían esa capacidad, esa preparación. Algunos dijeron estar muy jóvenes, otros pensaban que no venían de una buena familia sucesivamente. Pero el Señor, escúcheme, nos diseñó con un gran propósito y hoy te ama, hoy te lo recuerda. No importa quién seas, no importa dónde te encuentres, no importa lo que estés viviendo el día de hoy, hoy te recuerda a ti, mi amigo, ¿sí? A ti, mi amiga, que Dios te ama y que te hace un llamado y hoy te lo recuerda. Camina hacia Él, camina hacia Él, camina hacia aquello que Él diseñó para tu vida, obedeciendo el llamado que Él te hace. Ahora, debemos de entender que cuando Dios nos llama personalmente, no debemos de verlo como una desventaja, no debemos de verlo como algo frustrante. Cuando Dios nos llama, decir, ay, Dios me está llamando, no debe de entrar un temor en tu vida, una incertidumbre, una incomodidad, sino al contrario, debes de sentirte privilegiado, privilegiada, porque es una gran bendición el ser llamado por Dios. Sí, vamos a verlo de esta manera. Si de alguna forma alguien te ha estado testificando, ha estado ministrándote, te ha estado guiando en un discipulado, en un estudio bíblico, te ha invitado a la iglesia, te ha invitado a algún evento de jóvenes sucesivamente, bueno, no lo veas tú como una desventaja, no digas, ay, otra vez, sino al contrario, da gracias a Dios por esa persona que se interesa por ti, que sembró en ti una palabra de fe, una palabra de esperanza, que eso fue el medio, no la chispa que encendió una pasión nueva en tu vida y que ahora te muestra un nuevo camino, te muestra un nuevo destino. Entonces, ¿cómo ves tú el llamado de Dios? Míralo como una gran bendición de parte de Dios, tu llamado. Apocalipsis 19:9 dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. Qué interesante, ¿no? Dichosos, privilegiados, felices los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y en el versículo de apertura que nos dice que el Señor está a la puerta y llama. Si alguien oye, abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué significa? Que Dios quiere una relación personal, única, íntima contigo. Sí, sí. Dios no nos salva por montón, es decir, ahí vamos en el montón todo. No, Dios piensa individualmente, Dios piensa en ti y Él te conoce. Quizás alguien puede decir, a mí nadie me conoce, nadie me saluda, nadie me estima, nadie me quiere mi amistad. Déjame decirte que Dios te ama. Déjame decirte que para Dios eres de suma importancia. Puedes estar en la peor situación que te encuentres el día de hoy, pero Él está mirándote y Él te conoce porque Él te formó desde que estabas en el vientre de tu madre. Él te vio crecer, te dio salud y hasta el día de hoy te ha guardado de la enfermedad, de la muerte, de la desdicha, de la desgracia. ¿Por qué? Porque Él te ama y te hace ese llamado personal. Él te conoce por nombre. Quizás nadie memoriza tu propio nombre. Déjame decirte, hay uno que te conoce por nombre y es el Dios de la gloria. Entonces, en el mundo hay muchos llamados que tratan de captar la atención del ser humano. Pero ¿sabes qué? El llamado de Dios nos quiere llevar a una vida llena de sentido, ¿sí? Una vida plena, una vida total en la cual podemos disfrutar su favor, podemos disfrutar de su cuidado, de su bondad. Y Él estará con nosotros en el tiempo actual, ¿sí? El día de hoy, como en la eternidad. Y si tú eres creyente, si tú amas a Jesucristo con todo tu corazón y le estás sirviendo,
Sigue amándole porque Él te sigue llamando a una mejor relación con Él. Quizás te encuentras hoy un poco retirado o has renunciado en algún momento tu fe. Es el momento de retomar esa fe porque Dios te sigue llamando. Y si le amas de todo corazón, cada día escucha su voz. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? ¿A qué Dios te llama el día de hoy? Y todos somos útiles en el reino de Dios. Y si todavía no has aceptado el llamado de Jesucristo en tu corazón, mi amigo, mi amiga, joven, señorita, dama, caballero, donde quiera que usted se encuentre y está escuchando o viendo este programa, déjeme decirle que ese llamado es para usted el día de hoy y quiere que tú le entregues tu corazón. Que tú te rindas y puedas experimentar el perdón, la misericordia, la bondad de un Dios extraordinariamente bueno que quiere traer paz y felicidad a tu vida y sentido y dirección. Recuerda el versículo de apertura, Él está a la puerta y está llamando a tu corazón en este preciso momento. Él es todo un caballero, Él no entrará donde no es invitado, Él espera que tú abras la puerta. Él no tumbará la puerta, Él será un caballero. Si tú rechazas, Él simplemente se irá de largo a otra casa donde sí habrá lugar. Pero no dejes fuera a Jesús de tu vida, de tus planes, del propósito que Él tiene. Así que, ¿qué puedo hacer, pastor, el día de hoy? Ríndele tu corazón, arrepiéntete de tus pecados y decide de hoy en adelante servirle, llamarle de todo corazón. ¿Quisieras hacerlo? Ahí donde tú te encuentras, si puedes cerrar tus ojos, hazlo. Y dile, Padre bueno, esta palabra ha generado fe en mi vida. Y yo, que escucho tu llamado el día de hoy, no quiero ser indiferente a ti. Yo abro, sí, esa puerta, la puerta de mi vida, de mi corazón. Y te invito a que tú entres y hagas morada en mi vida. Perdona mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos y que de hoy en adelante yo camine guiado por ese llamado. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Señor, te agradezco por los corazones de aquellas que en este preciso momento han hecho esa decisión de caminar junto a ti, de renunciar a ese estilo de vida, de pecado, de negligencia y ahora ser uno más que se enlista en el ejército de todos aquellos que conocemos tu gracia y vivimos para ti. Yo te pido, Señor, que le des la fuerza, le des el valor, que el poder de tu Espíritu Santo de una forma sorprendente llegue a esa vida controlando sus pensamientos, sus ideas, sus impulsos, llevando cada día, Señor, esa vida a la cruz, muriendo cada día para que tú vivas de una manera sobrenatural. Gracias porque hoy sigues llamando al hombre, a la mujer, al individuo. ¿Por qué? Porque tú quieres, Señor, que todos te conozcan. El llamado no es solamente para ciertas personas, sino el llamado es general. Y en esta hora, mi amigo, mi hermano, recibe de parte de Dios ese llamado y responde de la mejor manera. Él quiere darle significado a tu existencia. Él quiere que tú experimentes el poder, la bondad de ese Dios grande y maravilloso, que tu vida sea impregnada de su amor, de su bondad, de su salud, de su gloria, que puedas sentir paz en tu corazón, en tu mente, puedas sentir salud en todo tu cuerpo y vivas para Él. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, gracias por vernos y escucharnos. Si el tema fue de bendición a su vida, por favor no dude en compartirlo. En esta hora el pastor Raúl Castro se despide, deseando que tenga un excelente y bendecido día.